Nuevamente, bienvenidos a este subcurso de interpretación básica de rayos X de tórax. Vamos a conversar lo que es el módulo número 2. Dentro de este módulo vamos a observar algunas técnicas y tipos de rayos X de tórax que podemos nosotros solicitar. Una de las principales rayos X de tórax en el adulto es la rayos X de tórax póstero anterior. Esta es la conocida o la PA, conocida como estándar o tele de tórax. Fíjense que en esta radiografía, como vamos a ver más adelante, los rayos, ¿verdad?, ionizantes van a entrar prácticamente por la región posterior del tórax y la región anterior del tórax va a estar adherido, ¿verdad?, a la placa. Eso lo vamos a ver más adelante. Otra de las radiografías muy utilizadas, sobre todo en el área pediátrica, es la radiografía de tórax antero-posterior o la AP. Pero eso es importante, ¿ok? Que llaman también esta radiografía siempre colocarle el nombre y el apellido. Muchas veces decimos una rayos X de tórax y nuestro médico radiólogo o nuestro técnico radiólogo nos dicen, pero ¿cómo la quiere? Póstero anterior, antero posterior, o quiere una decúbito dorsal o una lateral. Entonces es importante siempre colocarle el nombre y el apellido para que nos dé una buena técnica con relación a lo que nosotros queremos. También tenemos la rayos X de tórax decúbito dorsal. Esta rayos X es muy frecuente, sobre todo en los adultos, cuando están pues encamados o cuando están en terapia intensiva. Las rayos X de tórax lateral, ¿verdad?, de pie, también es una radiografía muy utilizada. Generalmente nuestros técnicos radiólogos utilizan principalmente una radiografía de tórax posterior anterior junto con una radiografía de tórax lateral. Ellos generalmente utilizan eso para una mejor interpretación clínica de los hallazgos radiológicos. También podemos observar las rayos X de tórax decúbito lateral. Esta radiografía de tórax es muy importante, vamos a ver también más adelante. Tenemos la radiografía de tórax lordótica, ¿ok? También vamos a observarla en un instante. La radiografía de tórax oblicuas, pueden ser tanto derechas como izquierda, y la radiografía de tórax expirada. Expirada. Muy bien, ¿cuáles son las técnicas? La estándar de tórax, tele de tórax o rayos X de tórax PA. Es muy importante saber que la distancia estándar, ¿verdad?, para realizar una rayos X de tórax entre lo que es la placa y el equipo generador de los rayos ionizantes debe de ser de 1.80 metros del foco de rayos X. ¿Ok? Es la distancia que hay de acá hasta acá. El paciente está, por supuesto, en bipedestación. Debe colocar el esternón en el chasis donde está la película. Fíjense que los rayos van a entrar por la región posterior del tórax, por eso se denomina póstero anterior. Debe de colocar los brazos de forma lateral, haciendo un movimiento anterior de los hombros para que los omóplatos estén por fuera del campo pulmonar. Es muy importante esto a la hora de la interpretación de las rayos X de tórax. Y debe de realizar una inspiración profunda, ¿no? Generalmente la estándar de tórax es una rayos X inspirada. ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, disminuye la distorsión y cercana al tamaño real de las estructuras intratorácicas. Cuando se mantiene una buena distancia de 1.80 metros del foco, generalmente da un tamaño cardíaco pulmonar muy cercano a la realidad. Y es muy importante, sobre todo cuando hacemos la interpretación de cuando existe o no cardiomegalia en nuestro paciente. Aquí podemos observar, ¿ok?, la primera radiografía de tórax, donde vemos la silueta cardíaca, donde podemos observar también toda la región torácica. Fíjense los omóplatos, como están acá al lateral a los campos pulmonares. ¿Ok? Como vemos la primera porción también de la región humeral. Fíjense las clavículas, ¿ok?, la posición recta de la columna.
que vamos a ver más adelante. Esto es una rayos X de tórax póstero-anterior. La rayos X de tórax antero-posterior, como les digo, muy utilizada sobre todo en pediatría, porque para ellos pues, es muy más cómodo poder utilizarlos, sobre todo en los niños, ¿no? Fíjense que en este caso los rayos van a entrar por la cara anterior del tórax, ¿ok? Y la película va a estar en la región posterior. La distancia se mantiene igual de 1,80 metros. Generalmente es muy utilizada en los niños, no es ideal en los adultos. ¿Por qué? Porque generalmente en los adultos podemos observar que en las rayos X se van a maxificar, van a ser de mayor tamaño las estructuras cardíacas con relación a las pulmonares y vamos a ver que no van a estar bien representados en cuanto al punto de vista anatómico las estructuras intratorácicas. Entonces, lo utilizamos, como les dije anteriormente, en aquellos adultos que están, por ejemplo, en cuidados intensivos, donde es imposible hacer que coloquen en bipedestación. También en aquellos adultos que estén encamados, también es bastante utilizado. Pacientes encamados, hay que hacerlo una antero-posterior. Entonces, es muy importante a la hora de solicitar tomar en cuenta todos estos datos. La rayos X de cúbito dorsal, fíjense, esa es la que se hace prácticamente en el adulto, también es una anteroposterior, también llamada de cúbito dorsal. El haz de rayos X entra por la cara ventral del tórax. En este caso, en el adulto, la distancia del tubo de rayos X es de 0,9 metros. Fíjense que esta distancia es menor, por lo tanto, vamos a ver maxificación de las estructuras intratorácicas. No es muy buena rayos X, sobre todo para evaluar el tamaño cardíaco con relación al tórax. El paciente puede estar acostado, semisentado, y se usa en enfermos graves y también, por supuesto, en niños. La rayos X lateral, ¿ok?, proporciona una información, ¿verdad?, sobre todo sobre la ubicación de las lesiones. Lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver si está de forma anterior, si está de forma medio, si está de forma posterior. Y por supuesto la presencia de cuerpos extraños, proyectiles o partículas de metal son muy bien ubicadas, sobre todo de forma lateral. Vemos los colapsos pulmonares o la presencia de líquido que muchas veces puede estar encapsulado. Esta radiografía es la compañera ideal, que siempre tiene que ir de la mano con toda rayos X de tórax póstero anterior. Generalmente, de forma estándar, se realiza la rayos X de tórax lateral izquierda. Fíjense que a la izquierda es donde el chasis, prácticamente el dorso izquierdo de la persona, está ubicada en el chasis, ¿verdad?, donde está la película que se va a revelar. Fíjense que el paciente debe de elevar los miembros superiores para que estén por fuera, por supuesto, del campo pulmonar y poder hacer una mejor interpretación de la radiografía. La rayos X de cúbito lateral con rayos horizontales, una radiografía muy básica en el estudio del tórax. Fíjense que el paciente está acostado de cúbito lateral, ¿verdad?, donde vemos que los rayos van a ingresar por la región anterior del tórax. Puede ser del lado izquierdo, como vemos aquí, o puede ser del lado derecho. Muy bien. Las rayos X entonces van a ingresar de forma horizontal para impresionar la película en la región dorsal. Ella es muy útil sobre todo para evaluar lo que son la presencia de líquidos en el espacio libre pleural, delimitar también las cavidades y pequeños neumotórax. Sobre todo se utiliza muchísimo en pacientes con derrames pleurales. La rayos X de tórax lordótica, ¿ok?, es una rayos X, como podemos ver aquí, donde los rayos van a ingresar por la región anterior del tórax hacia la región posterior. La película está en la región posterior. Es una rayos X antero-posterior. Pero el tubo está angulado a unos 35 grados y el haz entra de abajo hacia arriba. Es muy útil sobre todo para ver los vértices pulmonares. Fíjense que podemos prácticamente
ver completamente los vértices pulmonares, sobre todo en patologías que puedan tener, por ejemplo, un tumor a nivel de la cúpula pulmonar, o podemos tener, por ejemplo, una tuberculosis pulmonar que muy frecuentemente puede tener este tipo de alteraciones. Fíjense que estamos prácticamente borrando las clavículas del espacio del campo pulmonar a través de esta técnica. Entonces, si queremos ver muy bien lo que son los vértices pulmonares, esta es la radiografía ideal, porque las clavículas se excluyen prácticamente del campo pulmonar. Tenemos las rayos X oblicuas, donde el haz de rayos X entra de forma oblicua al tórax. Puede ser una oblicua anterior derecha, ¿ok? Fíjense que es la región anterior y derecha la que está pegada sobre todo a el chasis, ¿ok? Puede ser una oblicua anterior izquierda, donde a nivel izquierdo está pegado en el chasis. Vamos a ver un poquito más adelante esto. Pueden ser anteriores, ¿ok? Con la región anterior, o pueden ser posteriores, dependiendo del punto donde entran los rayos X en este caso. ¿Ok? La utilidad son ideales sobre todo para evaluar lo que son el corazón y los grandes vasos mediastinales. Aquí vemos, por ejemplo, una rayos X oblicua izquierda. Fíjense que en este caso está entrando por la región posterior y prácticamente el paciente debe de colocar la región anterior izquierda del tórax sobre la película. Aquí vemos una oblicua derecha, fíjense, igualmente la región anterior sobre la película. En este caso el corazón está hacia el lado izquierdo. Podemos observar muy bien lo que es la región mediastinal. Y las rayos X de tórax expirada, finalmente, una de las últimas técnicas más utilizadas, sobre todo en la práctica diaria, donde vemos para evaluar sobre todo la presencia de neumotórax marginales, distinguir algunas lesiones sólidas, quísticas, ¿verdad? Y generalmente vasculares, ya que se contraen en la expiración o en valsalva. Fíjense que durante la expiración forzada hay una elevación del hemidiafragma, como podemos observar en esta radiografía. Fíjense que está el hemidiafragma del lado derecho, del lado izquierdo. Cuando expira, prácticamente se eleva el hemidiafragma, se horizontalizan más los arcos costales y podemos ver mayor aún lo que es esta silueta aquí, esta línea que vemos acá, sobre todo la presencia de un neumotórax en este paciente, que lo vamos a ver luego más adelante. Entonces, principalmente para evaluar la presencia de neumotórax, cuando existen dudas, es una de las principales radiografías que podemos solicitar. Muy bien, hasta aquí entonces son los tipos de rayos X de tórax y técnicas que podemos solicitar en nuestros pacientes.